Bueno. Campaña de concientización, no se habla de lucha contra las enfermedades. No se habla de lucha, claro. Concientización, compromiso, estar atentos, a llevar adelante todas las tareas preventivas. Tal cual, porque precisamente el domingo fue el Día Mundial del Síndrome Urémico Hemolítico y la Fundación de Todo Corazón durante todo el año realiza esto que vos decías, Mario, esta campaña de concientización, de prevención para que los padres estén alertas, sobre todo por... Y las madres, claro. Las los padres madres, alertos y las madres alertas. Los dos, muy bien, Mario. Para prevenir esta enfermedad que ataca sobre todo a los pequeños de 5 años. ¿De 5 años? Ajá, para los abajo. menores de 5. Para abajo, Menores de los 5. menores de 5. Bueno, entonces los papás es fundamental. Es fundamental y también la elaboración de las comidas, Claro. porque ahí está la toxina. Toda suya la pasarela. Bien, vamos para allá y vamos a saludar a nuestra invitada, que es Patricia de Vallés, que es nefróloga y jefa del servicio de nefrología del Hospital Noti. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, a usted por venir. ¿Le parece que antes de comenzar a hablar sobre esta enfermedad, les presento de qué se trata? Ahí lo vemos en el siguiente informe. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad causada por una bacteria productora de una toxina que suele estar presente en los alimentos y en el agua. Afecta principalmente a los niños menores de 5 años. Compromete principalmente a los riñones, la sangre, el intestino, pero también al sistema nervioso, corazón y páncreas. La forma más habitual de contraer es por contaminación directa al ingerir alimentos o aguas contaminadas con la bacteria Escherichia coli, que se pega a la superficie de la carne. La transmisión de persona a persona cada vez es más frecuente. Se produce por el lavado inadecuado de manos luego de ir al baño. Bien, bueno, ya está hecha la presentación de la enfermedad. Charlamos, Patricia, ¿de qué forma los padres se dan cuenta que los niños están teniendo esto? Bueno, esta enfermedad tiene una tríada que es característica, ¿no es cierto?, que es la anemia, porque hay ruptura de glóbulos rojos, la disminución de las plaquetas y el compromiso renal. Generalmente Estas el padre... cosas. Sí, así empieza el síndrome urémico hemolítico, pero está precedido siempre por una diarrea que generalmente es una diarrea con sangre. El papá lo va a advertir y va a llevar a su niño en cuanto tenga esta diarrea con sangre, porque hay un 10 a 15% de los pacientes que hacen diarrea con sangre por Escherichia coli, sobre todo la cepa, la O157, que van a desarrollar el síndrome urémico hemolítico. Entonces, todo paciente con diarrea con sangre debe consultar y debe inmediatamente hacerse el estudio, ¿no es cierto? Se denomina coprocultivo, es un estudio bacteriológico donde se va a evidenciar si está o no la bacteria presente. Pero es fundamental entonces, si ocurre esto, llevarlo inmediatamente al hospital. Para descartar o no la enfermedad. Totalmente. Cuando empieza ya, entre la diarrea con sangre y el comienzo del síndrome urémico hemolítico, puede, generalmente el promedio son de 2 o 3 días de distancia, pero hemos tenido pacientes que en el término de 24 horas de iniciar la diarrea con sangre han desarrollado la enfermedad. ¿Cómo el papá se da cuenta del niño que está con diarrea con sangre que ha empezado el síndrome urémico hemolítico? Ya dije que la tríada clásica incluía la anemia, entonces es un niño que está muy pálido, muy decaído. Algunos de ellos por la diarrea están deshidratados y otros dejan totalmente de tener diuresis, de tener orina. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Porque bueno, nosotros decimos que la carne mal cocida es uno de los factores muy importantes. Sí, lo que tiene que saber la población es que la bacteria muere a los 70 grados. O sea, que la carne adecuadamente cocida no va a tener la bacteria que luego va a liberar la toxina. Tal cual. El lavado de manos es imprescindible. El lavado de manos cuando se manipulan los alimentos, sobre todo cuando la mamá está tocando carne cruda y de pronto toca verduras, sobre todo aquellas verduras que no se hierven. Ahí tiene que haber no mezclar los utensilios, no mezclar la madera o la tabla donde se manipula la carne, pero sobre todo importantísimo el lavado de manos frecuente
la cocción de los alimentos, no en los supermercados, no poner en contacto en las bolsas del supermercado la carne cruda con verduras que no tienen cocción. Tal cual. ¿Le parece que veamos el mapa de la enfermedad en nuestro país, como así también en Mendoza? Y nosotros, ¿qué decimos? Que Argentina es el país con mayor cantidad de casos en el mundo. Hay alrededor de 400 nuevos casos por año. En Mendoza, en el 2017, se registraron 17 casos, 2 de ellos, los niños murieron, y en lo que va de este año, 10 casos. Hablamos de casos que se han notificado en el NOTI, doctora. ¿Cómo está la enfermedad en relación a los otros años? La gente va tomando conciencia porque si bien esta es una enfermedad de verano, tenemos que decir que está presente durante todo el año. Sí, yo creo que hay concientización por parte de la población y conocimiento de la enfermedad. Ajá, eso es muy bueno. Y conocimiento de las medidas de prevención de la enfermedad. Nosotros los nefrólogos estamos muy involucrados con esta enfermedad porque yo tengo que hacer conocer a la población de que este síndrome urémico hemolítico es la primera causa en Argentina de insuficiencia renal aguda y la segunda causa de insuficiencia renal crónica de pacientes que luego van a ir a trasplante de riñón. Nosotros decíamos ahí en las estadísticas que 2 niños murieron. Puede ser mortal esta enfermedad, puede ser mortal. O tener secuelas importantes después. Totalmente. Esta enfermedad puede ser mortal porque el problema con la toxina, una vez que ingresa al organismo, se une a receptores que están ubicados en distintas células de distintos órganos. Claro. Entonces, cuando se inicia la enfermedad, uno no sabe, y luego hay una respuesta inflamatoria por parte del huésped, en este caso del paciente, que tiene también un condicionamiento genético. Entonces, uno cuando inicia el síndrome urémico hemolítico, uno no sabe qué grado de, qué intensidad de gravedad va a tener la enfermedad. Y también otra cosa muy importante, que cuando termina esta situación, que los padres vivieron una situación tremenda cuando el niño está con esta enfermedad, después cuando termina este fallo renal agudo, los padres tienen que seguir haciéndole los controles a los chicos, porque muchas veces como que se relajan y después no se continúa con las medidas preventivas. Todo niño, sí, eso es importantísimo, todo niño que ha tenido un daño renal debe continuar en controles permanentes con el servicio de nefrología, en este caso, bueno, del Hospital Humberto Notti. Para cerrar, ¿le parece que veamos las recomendaciones muy importantes para evitar este tipo de enfermedades? Y ahora que, bueno, nos queda unos meses todavía que venga el verano, pero es importante estas medidas preventivas. Lavar las manos antes de comer y procesar alimentos, no utilizar los mismos cubiertos para la carne cruda y cocida, lavar las frutas y verduras con agua potable, cocinar con temperatura superior a los 70 grados. En esta temperatura se elimina la bacteria, cocinar bien la carne picada y si la carne está congelada, al tiempo de cocción es mayor. Un dato más entonces para agregar, Patricia, a estas recomendaciones. Sí, en tiempo de estival, en donde todos los niños bañan en pileta, siempre concurrir a piletas adecuadamente cloradas. Tal cual. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias a usted por la invitación. Muy bien, entonces nosotros seguimos con esta campaña de concientización y prevención de la Fundación de Todo Corazón.